utilizaron la morfología de las células embrionarias para intentar clasificar las lesiones tumorales del cerebro a través de ese procedimiento. Esto duró básicamente 20 o 30 años hasta que Kernohan empezó a utilizar los grados basados en ciertas características histológicas para graduar esa clasificación. Después, la Organización Mundial de la Salud empezó a hacer la congregación de expertos para intentar hacer un desarrollo de clasificación que ustedes conocen. La primera importante fue en el año 79 del siglo pasado, con el libro azul, que yo afortunadamente tengo ese original, y producto de eso se encontraron los expertos, sobre todo en la foto que ustedes ven en el 2009, en el cual existían las dos tendencias grandes, o antes de eso, con el grupo europeo liderado por el profesor Sich de Colonia, y el otro grupo en América por el profesor Russell and Rubinstein, que produjeron el primer libro de clasificación auspiciado por el Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas, que desafortunadamente desapareció y que pertenecía a la Secretaría de Estado y al Army de los Estados Unidos, y que produjo una gran producción bibliográfica enorme que todo el mundo conocemos. Estas clasificaciones tenían el enfoque de los grados, que fueron a partir del 79 y que tuvimos versiones en el 93, en el 2000, el 2007, hasta el 2016. Pero antes de eso, en el 2014, la Sociedad Internacional de Neuropatología, al ver que existían unas variaciones importantes en el pronóstico de los tumores, con algunas alteraciones de tipo en cromosomas o mutaciones genéticas, veían como unos altos grados tenían una respuesta terapéutica muy favorable y con sobrevidas mayores. Entonces no correspondía que un oligodendroglioma de alto grado fuera mucho mejor que un astrocitoma de grado 2. Entonces esas diferencias se empezaron a fraguar a través de la sociedad, que hizo un meeting en Harlem, pero no en Manhattan, sino en una pequeña población hoy en día como conocemos como Países Bajos o Holanda, que produjo la presión para que en el 2016 se produjera la última clasificación antes de la actual, en el cual se empezaron a implementar estos cambios moleculares que tenían incidencia en su clasificación en forma muy importante. Entonces vamos a dividir la presentación en cambios generales y los cambios generales, y veremos cambios ya específicos, y luego hablaremos ya de la clasificación, en el cual el doctor Salcedo intervendrá, y luego finalizaremos con las conclusiones. Los cambios generales están básicamente referidos a que la histología se consideró usando los mismos criterios, agrupados también con la información que arrojaba la histoquímica, que permitía conocer el linaje, y la ultraestructura, que se empezó a abandonar por los altos costos y por su proceso muy demorado. Entonces se empezaron ya a implementar los denominados marcadores moleculares, que por pruebas de inmunotinción permitían definir mejor su origen y su comportamiento. Se empezó a abandonar la clasificación de variedades y se empezaron a hablar de tipo y subtipo, y entonces por eso veremos que para amplificar y mejorar la clasificación, ya hablamos de gliomas de los adultos y gliomas pediátricos, con algunas alteraciones de tipo genético que me referiré posteriormente. Además, en nomenclatura, se empezaron a modificar algunos sitios anatómicos,
Por ejemplo, el glioma cordoide, sabemos que solamente lo vemos en el tercer ventrículo, entonces era una redundancia y se abandonó la referencia al sitio de localización, y entonces básicamente hablamos que el glioma cordoide es igual a una localización en el tercer ventrículo y sobraba esa denominación. Con relación a los tumores de origen embrionario, se definió que había claramente una diferencia genética muy importante, que posteriormente el doctor Salcedo lo explicará, y la clasificación histológica. Con relación a los marcadores genéticos, por ejemplo, ya no vamos a hablar únicamente que el glioblastoma es IDH no mutado o silvestre, y en cambio el glioblastoma mutado ya deja de ser glioblastoma como tal mutado, porque no corresponde por su característica de pronóstico, y hablamos únicamente en ese caso de astrocitoma grado 4. Y los modificadores del estadio ya desaparecen la denominación de anaplasia o no con relación a los astrocitomas, y nos referimos simplemente si tienen la presencia de la mutación. De lo eso no ocurre, lo vamos a denominar NOS con el prefijo que posteriormente voy a explicar. Otro cambio importante es que se empezó a utilizar arábicos versalo-romanos. Como ustedes se acordarán, el Imperio Romano tuvo un gran desarrollo con relación al Imperio Bizantino, y entonces ya no vamos a utilizar la denominación romana con 1, 2 y 3, sino la arábica, que es más fácil y permite menos errores de tipo topográfico y permite una estadificación dentro de los tipos que nos vamos a referir posteriormente. Entonces, por ejemplo, ya un astrocitoma anaplásico, que antes lo llamamos 3, que ya desaparece esa denominación, lo vamos a y que se llamaba en números romanos 3, ahora lo denominaremos con los números arábicos con el número 3. Lo mismo ocurre con, y ya no vamos, y lo mismo con el anaplásico también será 3. Esto permite que haya mejor flexibilización de la clasificación, con enfatizar las similitudes biológicas entre los subtipos, y hay una mejor homogeneidad en la clasificación. Entonces, lo que se pretende con la estratificación es básicamente que hay una correlación clínico-patológica, y, como les decía anteriormente, el astrocitoma IDH mutado ya no se consideran esos grados, tampoco existe el meningioma grado 4, y básicamente se hace énfasis en su historia natural y para correlacionar con los tratamientos hoy en día establecidos. Entonces, tenemos en la estratificación, entonces, lo que pretende hacer una combinación mucho más cercana a la correlación histológica y molecular, utilizando los parámetros moleculares que hoy en día están en progreso, y que afortunadamente el Hospital Militar en este momento tiene un grupo que desarrolló en forma importante la coronel Yadira, en el desarrollo de un laboratorio de biología molecular importante que responda a las necesidades que se tienen para utilizarlos en su clasificación. Y entonces, por ejemplo, ya vamos a hablar de los astrocitomas, en el cual hay mutación de la isocitrato de hidrogenasa, en el cual también vamos a encontrar la elección homocigota de la ciclinquinasa 2 y A y B, y el astrocitoma mutado con relación a la mutación del TER, que tienen una interesante correlación porque nos hablan de su pronóstico y su respuesta al tratamiento. Entonces, esta fue la clasificación por etapas, o utilizada por el
por la Sociedad Internacional de Patología, en la clasificación anterior de la Organización Mundial de la Salud por grados y la información molecular que permitía llegar mejor al diagnóstico de cada entidad. Entonces, este diagnóstico integrado permitía, por ejemplo, hablar, de los gliomas difusos en el que existían, alteración de la vía del MAT, que hoy en día no se habla de mutado, sino alterado, y con no tipos y subtipos, en el cual, por ejemplo, se tenía la alteración, la duplicación del FR1, y con relación lo mismo ocurría con los oligodendrogliomas, que veríamos como hay alteraciones de tipo cromosómico, alteraciones de tipo genético, y es lo que hoy en día hablamos con el diagnóstico del oligo, que debe ser 3 positivos con mutación del IDH1 y 2, con codeleción del 1P19Q y con la mutación del TER. Entonces, cuando los grados no se logran clasificar desde el punto molecular, entonces se describen que no están viables y utilizables. Entonces, aquí tenemos esa utilización ahora de la información del NOS y del NEC. ¿Qué significa esto? Que existe... Recording in progress. Que existe ausencia de la información necesaria para el diagnóstico, o cuando los resultados son negativos o no diagnósticos. Entonces, cuando, por ejemplo, no tenemos a la mano los cambios moleculares y genéticos, vamos a hacer el diagnóstico con el NOS, que significa No Otherwise Specify, que eso va a alertar al oncólogo para que esos estudios se hagan y permitan una clasificación más eficiente, porque eso está relacionado con su manejo y con su pronóstico. Y cuando esas pruebas no son suficientemente claras, vamos a utilizar el NEC, que es Not Elsewhere Classify, que significa que sí están hechas las pruebas, pero su interpretación es incompleta, no definitiva, y por tanto el diagnóstico que se debe hacer en ese momento debe ser descriptivo. Estos cambios generales, entonces, básicamente producen la información de los hallazgos en la microscopía óptica, las técnicas de inmunistoquímica para conocer mejor el linaje celular, la microscopía electrónica, que se abandona porque no es muy operante y muy costosa, y las pruebas de marcadores y los hallazgos de genética molecular, que hoy en día inciden en forma importante en la clasificación, con metodologías basadas en los ácidos nucleicos o los perfiles de metilación que se utilizan. Los perfiles de ácidos nucleicos nos hablarán de la secuenciación del DNA y RNA, la fluorescencia in situ o FISH, y el perfil de expresión del RNA, que hoy en día se están utilizando. Entonces, los cambios diagnósticos generales básicamente es un diagnóstico integrado que permita aportar la información suficiente de los hallazgos de histológicos, de los grados anterior molecular o el data molecular, que permitan unificar todos los criterios para avanzar en la clasificación. Aquí tenemos la clasificación anterior y la nueva revisada, en la cual se agrupa mucho más fácilmente la clasificación y comparada con el anterior, que tenía más de 21 subtipos, que no era, y en cambio la nueva, vamos a discutirlo adelante y veremos que hay una serie de nuevos grupos que son muy pocos los publicados y que están en diagnóstico provisional, y que posiblemente, cuando la información molecular no sea suficientemente clara o los hallazgos histológicos claramente definidos, posiblemente desaparezcan, y estas entidades son
el tumor difuso glioneural con hallazgos de oligo y con clústeres nucleares. El otro se llama el tumor cribiforme neuroepitelial. Y el último, el tumor mesenquimal intracraneal con fusión del Alfred-Krep, que también es provisional. Estos se evaluarán en los años siguientes, posiblemente desaparezcan porque no sean casos representativos. Y la nueva clasificación, entonces veremos cómo clasificamos claramente los gliomas de los adultos de los pediátricos, que son realmente diferentes en sus hallazgos moleculares e histológicos, y algunos modificadores genéticos que son claramente definidos. Por ejemplo, con relación a los astrocitomas de los adultos, el término de IDH mutante desaparece porque el comportamiento biológico no es igual con el no mutado, y entonces esto se convierte en glioastrocitoma grado 4. En los gliomas difusos de la línea media en los niños no se habla de mutado, sino de alterado con relación a la histona 3 en el codón, en el sitio molecular 27. El glioma cordoide se remueve la designación de su sitio, no vale la pena repetirlo porque es, ya sabemos que el glioma cordoide solamente está en el tercer ventrículo. El astroblastoma, que es una lesión muy poco frecuente, también con el alterado del NM1. Con relación a los ependimomas supratentoriales, ya hablamos de la fusión que antes era el RELA, hoy en día sea ZFTA, que refleja cambios de fusión con una nomenclatura más completa. El tumor embrionario con múltiples rosetas, se remueve la modificación genética también, y desaparece el término hemangiopericitoma, que lo vemos en tejidos blandos, y hoy en día llamamos a esta lesión tumor fibroso solitario. El condrosarcoma también con sus subtipos. Con relación a los craneofaringiomas, ya claramente definimos que el craneofaringioma se debe definir si es de tipo antimanomatoso o papilar. Como subtipos, el pituicitoma con el componente granular también, del cual yo he publicado algunos casos, y el término de los adenomas de hipófisis, que básicamente hablan de su linaje celular, agregando el factor de transcripción, que es muy importante su clasificación. Ya entrando en el área de los gliomas, entonces vamos a tener claramente definidos los gliomas difusos del adulto, los gliomas difusos pediátricos divididos en bajo y alto grado, con sus alteraciones moleculares, los astrocitomas circunscritos, que tienen una serie de alteraciones moleculares y genéticas bien diferentes de los adultos, y un comportamiento y una presentación histológica bien definida, que hoy los conocemos como el astrocitoma pilocítico, el santoastrocitoma pleomórfico, los tumores de origen neuronal y glioneural, y las alteraciones que hemos visto con relación a los ependimomas. Entonces, esta clasificación del 2016, que tenían como 15 entidades y un poco confuso, en el cual ya sabemos cuáles desaparecen, se condensa y es mucho más claro con relación a definir los gliomas difusos de los adultos, los de tipo de pediátrico de bajo y alto grado, y con sus alteraciones genéticas, etcétera. Entonces, eso nos permite ser mucho más eficientes. Con relación a los gliomas, entonces, hoy en día exactamente sabemos que el glioblastoma, por ejemplo, ya no puede ser mutado porque desaparece y se convierte en un astrocitoma de grado 4, y vemos, y a estos
alteraciones de glioblastoma, vamos a tener que definir la amplificación del factor de crecimiento epidérmico, la mutación del TER y los cambios de cromosomales con relación a la ganancia del cromosoma 7 o la pérdida del 10. Y ustedes vemos en la gráfica anterior, vemos como hay una gran diferencia en el cual el que tiene alteración del TER, el pronóstico cambia radicalmente al que no lo tiene, y lo mismo ocurre con la amplificación del factor del receptor del crecimiento epidérmico, con una gran diferencia en su pronóstico. Entonces, cuando estemos estudiando glioblastomas, como tal, vamos a tener que informar las alteraciones del TER y la amplificación del receptor del factor de crecimiento epidérmico, y podemos investigar si hay ganancia del cromosoma 7 y pérdida del 10, porque son factores de tipo pronóstico. Y aquí tenemos los cambios con relación a los pediátricos. Vemos cómo en los pediátricos de bajo grado vamos a encontrar esta alteración del MB1 alterado. Y en los de alto grado, claramente vemos la diferencia entre los que tienen la histona 3 con relación al K27 y el histona 3 con el 34, que se pueden definir por inmunistoquímica, y que nos permiten definir esa diferencia entre los dos, porque tienen diferencias en su pronóstico. Bien, a continuación entonces va a continuar el doctor Juan Camilo, que yo lo voy a apoyar en los hallazgos histológicos, y les hablará a partir de ahora con relación a los tumores neuronales y embrionarios. Camilo, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, profe, por la presentación. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, lo escuchamos. Yo lo escucho. Perfecto. Perfecto, gracias también a ustedes por esta charla que nos permiten tanto a residentes como a neurocirujanos poder actualizarnos en cuanto a esta nueva clasificación, esta taxonomía híbrida que no solamente involucra hallazgos histopatológicos, ultraestructurales, los cuales muchos han entrado ya en desuso, e inmunohistoquímicos, sino también moleculares, que para nosotros en algunos casos puede resultar un poquito engorrosa, pero que nos ayuda a calcular el factor pronóstico y clínico patológico de muchos de los pacientes que tratamos. Entonces, me corresponde la parte de cambios específicos. Ya el profe abordó cómo son los cambios efectuados sobre los gliomas en total, que involucran pues 6 grupos y que ya no hace parte como tal de este grupo los tumores del plexo coroideo. Y vamos a entrar en materia, hablar un poco acerca de los tumores glioneurales. Entonces, por otro lado, aparte de la clasificación de los específica de los gliomas, tenemos que los tumores glioneurales por su componente neural pues han permanecido agrupados en la nueva clasificación dentro de un grupo como lo conocíamos previamente. Aquí tenemos unos nuevos tipos. Tenemos un primer tipo que es un tipo provisional, que es el de Gont. Adicionalmente tenemos el tumor mixoide glioneuronal y el tumor neuronal multinodular baculante, como lo vemos aquí en las imágenes que tenemos en la parte inferior de la pantalla, que antes habían sido discutidos en la clasificación del 2016 como parte del capítulo de gangliocitomas, que por sus características histopatológicas nos permiten ya formarlos o englobarlos dentro de un tipo tumoral específico. ¿Y por qué se llama tumor glioneural y estas características? Porque tienen esta característica de oligo-light, o sea, halos con células perinucleares que remedan un oligo, y aunque no es oligo, y forman esa característica que tienen el componente glio y neural, y que es un diagnóstico provisional. Posiblemente desaparezca. Y el tumor glioneural mixoide porque tiene esta formación de nódulos y un componente mixoide que lo llaman así. Y el último, el tumor neuronal vacuolizante, que está formando estos tipos de nódulos y vacuolas que vemos en la imagen del lado derecho. Sigue, Camilo. Siguiente diapositiva, profe, por favor.
Por su parte, los ependimomas ahora sabemos que deben clasificarse según una combinación tanto de características histopatológicas, moleculares, así como el sitio anatómico donde estos se encuentran. De hecho, vamos a partir de y los vamos a dividir a partir de unos compartimientos: supratentorial, de fosa posterior y espinal. Entonces, dentro de la nueva clasificación hay dos tipos de ependimomas supratentoriales definidos nuevos, que los conocemos como aquel que presenta alteraciones sobre la proteína SFTA, que es una Zinc Finger Translocation Associated, es decir, es lo que en otrora era conocido como las mutaciones del cromosoma 11, C11, ORF95, que se fusionaba con el RELA, que sabemos pues que es una proteína que hace parte de la vía de las reguladoras de la apoptosis del NF-kappa beta, y que hoy involucra o incluye cada uno de los hallazgos moleculares que se pueden presentar, o los cambios moleculares que se pueden presentar en estos pacientes. Por otro lado, entre los tumores supratentoriales también tenemos aquellos que tienen mutaciones dentro de la proteína YAP1, que hace parte de la vía de las tirosinquinasas y que por ende participa en la proliferación celular. Y así como en el compartimiento de fosa posterior nos vamos a encontrar con dos variantes principales, la tipo A y la tipo E, que va a depender básicamente de cambios, o por lo menos en la parte molecular, de la presencia de cambios numéricos o estructurales o inestabilidad cromosómica en estos tumores localizados en esta área, así como algunos marcadores moleculares que vamos a ver a continuación que se pueden presentar en estos pacientes. El ependimoma mixopapilar y el subependimoma siguen haciendo parte de los tipos como tal de los ependimomas, y su clasificación molecular pues no proporciona como tal una utilidad clínico-patológica más allá de los hallazgos histopatológicos y monohistoquímicos claros que tenemos de estos dos tipos de variantes. A diferencia de la clasificación anterior de la OMS, en este caso el ependimoma mixopapilar ahora es considerado de grado 2 en el lugar del grado 1, como lo era previamente, ya que pues tiene una probabilidad de recurrencia muy similar a los ependimomas espinales, que vamos a detallar a continuación. Siguiente, profe. Lo anterior, eso. Quiero hacer énfasis en esta imagen porque, como pueden ver en esta imagen, aunque no están las convenciones, sí se muestran dentro de todos los ependimomas que acabamos de mencionar, en cada uno de sus compartimentos, la edad de prevalencia, el sexo de prevalencia, la clasificación actual y algunos de los cambios moleculares que tiene cada uno de ellos, así como el resultado valor pronóstico, que rojo pues entendemos que es el peor resultado, amarillo un resultado intermedio y verde un resultado mucho más favorable. Y antes, como veíamos, estos no estaban en esta clasificación anatómica, lo cual nos facilita mucho su clasificación, así como hallazgos moleculares que nos pueden hablar del pronóstico, como los acabamos de mencionar. Siguiente. Entonces, anterior, profe. Siguiente. Bueno, entonces, en cuanto a los meduloblastomas, tenemos que la OMS en su nueva clasificación pues ha modificado la clasificación de estos últimos, entendiendo que ahora se incluyen en 3 grupos principales. Estos 3 grupos son 2 de los que ya conocíamos, que son mutación sobre la vía del WNT, mutación sobre la vía del Sony Hedgehog, mutación el cual se puede clasificar si hay presencia o no hay presencia de mutación sobre la proteína del P53, y un grupo que engloba ahora lo que antes conocíamos como el grupo 3 y el grupo 4, que es meduloblastomas no mutados para el WNT ni para el Sony Hedgehog. Entonces, adicionalmente, a través de la vía epigenética, que tal vez mucho más adelante y en la actualidad está comenzando a tener un auge muy grande con el desarrollo del metiloma, se han surgido, siguiente, profe, una nueva clasificación de algunos subgrupos. Como podemos ver en la imagen, inclusive esta vía de mutaciones sobre el Sony Hedgehog va a tener 4 subgrupos, y como veremos en la diapositiva siguiente, las vías de los meduloblastomas sin mutación sobre el WNT y el SHH va a tener 8 subgrupos diferentes. Y como se puede ver por lo menos en la tabla, estos cambios epigenéticos que nos permiten estas subclasificaciones nos van a hablar también de un factor pronóstico que nos pueden orientar para saber cuál va a ser la evolución o la historia natural de la enfermedad de este paciente y cuáles van a requerir de terapias un poco más agresivas. Entonces,
Adicionalmente a lo que estamos veniendo mencionando, la clasificación histológica del medulloblastoma que fue incluida en la OMS del 2016 comprendía cuatro tipos morfológicos básicos: el clásico, el desmoplásico nodular, el medulloblastoma con nodularidad extendida, también por sus siglas MEVENT, y las células glandes y anaplásicas. Estos ahora en conjunto hacen parte de un solo grupo que se denomina medulloblastoma definido histológicamente o histológicamente definido. Siguiente, profe. Y a pesar pues de que hay estas dos tipos de clasificación del mismo medulloblastoma, tanto pues en su componente histológico y en su componente molecular, pues se debe entender que no están ajenos uno del otro. Y es que en su gran mayoría de los casos, como lo vemos en las tablas que estoy mostrando, los medulostomas definidos molecularmente pues demuestran asociaciones o patrones morfológicos habituales. Por ejemplo, los medullostomas desmoplásicos y nodulares verdaderos, así como los MEVEN, pues usualmente tienden a irse por la línea del grupo molecular de mutaciones en la vía del Sony-Henkel. Mientras que aquellos que tienen mutaciones sobre el WNT usualmente tienen una morfología clásica, y aquellos que hacían antes parte del grupo 3 y 4, que son no mutados para el WNT ni el Sony-Henkel, pues usualmente tienen una morfología de células grandes y anaplásicos, como lo vemos en estas tablas. Estas tablas básicamente lo que resumen es unas características epidemiológicas en cuanto al sexo y la edad en la que se puede presentar, unas variables histológicas, como lo vemos, que se asocian más a unos grupos moleculares que otros, unos cambios moleculares propiamente dichos, unas alteraciones cromosómicas y algunos genes involucrados, como lo podemos ver en cada uno de estos. Siguiente, profe. En cuanto a otros tumores embrionarios diferentes a los medulloblastomas, tenemos, por ejemplo, el tumor rhabdoide o teratoide atípicos. Vamos a encontrar que hay 3 subtipos o variables descritas también gracias al desarrollo del metiloma, de la epigenética, y nos encontramos también con el tumor de rosetas. Es este tumor asociado a rosetas, y ambos que habían estado involucrados en la clasificación anterior de la OMS. Sin embargo, estos últimos 3 resaltados en rojo son aquellos que fueron involucrados o aquellos que fueron añadidos a esta última clasificación. Nos encontramos con el neuroblastoma, que en este caso el cambio es que incorpora la activación de la proteína FOS o del receptor de la proteína FOS2, que hace parte, como es un factor de transcripción de ARN mensajero involucrado en el ciclo celular, así como el ingreso del tumor del sistema nervioso central BCOR, entendiendo pues que el BCOR es un gen que codifica para la proteína BCL6 de las vías apoptóticas, que son de las nuevas variantes involucradas dentro de ese tipo de tumores embrionarios no medulloblastoma, como lo vemos en la imagen. Siguiente, perfecto. En cuanto a los tumores pineales, estos tenemos que pues la glándula pineal pues incluye neoplasias tanto del parénquima de la glándula pineal como el pineocitoma, como aquel tumor de diferenciación intermedia y el pineoblastoma, que estaban en la clasificación previa, pero en esta nueva clasificación o la quinta modificación de la clasificación de tumor de la OMS, pues vamos a encontrar el tumor mixoide desmoplásico de la región pineal, que presenta mutaciones para la proteína SMARCB1. Sabemos que es una proteína que está involucrada en la migración de la cromatina, dado a que participa es un componente importante de los filamentos de actina durante la mitosis, y es típico de una variante tumoral que usualmente no se diferencia, o de un tipo tumoral, perdón, que usualmente no se diferencia de los otros tipos mencionados previamente, pero que por estas características moleculares sí nos permite hacer una clasificación taxonómica adecuada de esta nueva variante. Es importante destacar pues que los estudios moleculares pues juegan un papel diagnóstico importante en este tipo de tumores, porque pueden llegar a aparecer histológicamente en gran proporción. Por lo menos la inserción de algunas proteínas como lo son la KBTB4, que hace parte del dominio de BTB de las proteínas de los dedos de zinc, son un criterio muy importante para el diagnóstico diferencial de los pineocitomas, de aquellas proteínas de diferenciación, de aquellos tumores de diferenciación intermedia del parénquima pineal. La utilización del perfil de metilación de los pineoblastomas actualmente también nos ha permitido dividir los pineoblastomas en 4 subtipos moleculares.
Y esto en la actualidad pues ha permitido también un factor pronóstico importante. Gracias a que estos cambios en la epigenética nos han podido caracterizar que hay algunos donde se presentan mutaciones o alteraciones sobre el microARN de tipo 1, de tipo 2, que involucran estos genes DICER1, el DROSHA, el DGCR8, que son básicamente microRNasas de proteínas que participan en el ciclo celular. Por otra parte, tenemos también que hay pineolastomas que presentan alteraciones sobre sobre proteínas como retinoblastoma tipo 1, que es un protoncogen, así como activación de la proteína MYC. Siguiente. Como lo podemos ver en la siguiente gráfica. Entonces también nos encontramos que estos cambios epigenéticos o las variantes moleculares de cada uno de los tumores que hemos mencionado con antelación va a tener una representación también epidemiológica y va a tener un pronóstico diferente con expresiones de algunas moléculas diferentes que nos permiten ubicarlos sobre los distintos tipos de tumores del parénquima pineal que a veces por la histopatología clásica o inmunohistoquímica clásica suelen ser de un diagnóstico mucho más engorroso para el patólogo. Siguiente. Por otro lado, en cuanto a los meningiomas, tenemos que hoy en día los meningiomas se consideran bajo un único tipo de tumor en la nueva clasificación. Aquellos que eran mencionados o divididos en la clasificación previa ya hacen parte de un subtipo de los meningiomas y encontramos 15 diferentes subtipos, no se han perdido, siguen siendo los mismos, pero ya son subtipos. Ahora se enfatiza pues que en el criterio a los criterios que definen el meningioma típico o anaplásico, como los podemos ver ahí, entendiendo pues la clasificación que antes era JU2 y JU3, los anaplásicos son aquellos que se encuentran aproximadamente en el 1 al 2% de los casos, tenemos más de 20 mitosis en 10 campos de alto poder y que presentan usualmente, como lo vamos a puntualizar enseguida, mutaciones sobre la transcriptasa reversa de telomerasa, algunas quinasas dependientes de ciclina 2A2B y encontramos anaplasia en los hallazgos histopatológicos básicos. Mientras que los atípicos hacen parte usualmente del 20% de los meningiomas, encontramos alrededor de 4 o más mitosis en 10 campos de alto poder, usualmente tienen más de 3/5 partes de características blandas dentro de sus características macroscópicas y hay invasión del parénquima cerebral. Entonces se observa que los meningiomas cordoides y de células claras tienen una probabilidad más alta de recurrencia que el meningioma promedio, que es catalogado pues con una clasificación JU1, y por lo tanto se les ha asignado una clasificación de JU2 o de atípicos por lo regular simplemente por sus característicos cordoides y de células claras. Mientras que la morfología rhabdoide y papilar pues fue calificada de entrada como una clasificación de anaplásica por las características propias de estas lesiones. Hay varios marcadores moleculares que también están asociados con la clasificación y con el valor pronóstico de los meningiomas. La proteína SMART-C, que hace parte del subtipo de células claras. Por ejemplo, el BAP1, que es una proteína asociada al BRCA, hace parte de los subtipos rhabdoide y papilar. Las proteínas KLF4 y TRAF-F7 son factores de transcripción de la ubiquitinación y hacen parte del subtipo secretor, que es de tipo 1, mientras que mutaciones sobre el promotor TERP o sobre las quinasas dependientes de ciclina, pues se asocian con peor pronóstico y vamos a encontrar que hacen parte de los meningiomas anaplásicos. Siguiente. En cuanto a los tumores mesenquimales no meningoteliales, en la nueva clasificación pues tenemos que se ha esforzado por alinear que la terminología de los tumores, de estos tipos de tumores, ahora solo cubre entidades propiamente del sistema nervioso central, aunque sean similares a sus contrapartes en tejidos blandos, pero por lo menos ya se puede encontrar que no se incluye dentro de esta clasificación el leiomioma, debido a que sus características diagnósticas casi que son idénticas a sus homólogos de los tejidos blandos. Se han involucrado nuevos tipos, entre ellos el tumor mesenquimatoso intracraneal con fusión de los genes FET-CREP positiva, el sarcoma con ordenamiento del SIC y el sarcoma intracraneal primario con mutación del DICER, que sabemos pues que es en parte de las ARNasas, así como la supresión del término hemangiopericitoma, que se ha eliminado, que ahora hace parte, como lo mencionaba el profe, del tumor fibroso solitario. Siguiente.
Por su parte, en cuanto a los tumores del nervio, tenemos que se realizaron varios cambios en la clasificación debido a que se incluyeron los paragangliomas dentro de estos, pues sabemos que son tumores neuroendocrinos, pero que se pueden encontrar a nivel de nervios, tanto parasimpáticos como simpáticos. Adicionalmente, pues se aprecia que el término schwannoma melanocítico, previamente involucrado como un subtipo dentro de la clasificación previa, actualmente entra, gracias a su comportamiento frecuentemente agresivo y cambio en sus bases genéticas que lo hacen único, dentro del nombre de tumor maligno de la vaina nerviosa melanocítica. Y adicionalmente se ha añadido un nuevo subtipo a esta sección de neurofibromas, como lo es la neoplasia neurofibromatosa atípica de potencial biológico desconocido, que es un tumor con mutaciones asociadas al NF1, esporádicas, de características preocupantes por su transformación maligna. Siguiente. En cuanto a los linfomas y tumores histocíticos, pues básicamente se incluyen aquellas entidades de tumores linfoides e histocíticas que ocurren con relativa frecuencia en el sistema nervioso central, pero que tiene características histológicas y moleculares únicas dadas a la ubicación actual. Y finalmente, siguiente, profe. En cuanto a los tumores de la región celular, pues tenemos que, en cuanto a los craniofaringiomas, las variantes adantaminомatosa y papilar, que antes eran catalogadas como subtipos, ahora se clasifican como tipos de tumores distintos, dados a los diferentes datos tanto demográficos como características radiológicas, hallazgos histopatológicos, alteraciones genéticas propias y perfiles de mitigación propios para estas lesiones. En cuanto a los tumores de la glándula hipoficiaria, el pitucitoma, el tumor de las células granulares y el oncocitoma de células fusiformes, representan el mismo tumor y pueden ser muy similares, dado a que tienen resultados clínicos diferentes y hallazgos moleculares diferentes. Hoy en día entran dentro de un tipo diferente de clasificación tumoral. Para los adenomas hipoficiarios propiamente dicho, se siguen las mismas pautas promocionadas por la clasificación endocrina, la OMS, en su cuarta edición, donde se dividen por el linaje celular adenohipoficiario y la expresión inmunohistoquímica de las diferentes hormonas hipoficiarias y los factores de transcripción asociados que ya todos conocemos. Así como se involucra propiamente dicho el tumor neuroendocrino hipoficiario, que no tiene, pues, o que no expresa como tal algunos receptores de hormonas hipoficiarias o de factores de transcripción, sino que solamente tiene el PINET. Por último, tenemos el blastoma hipoficiario. Es una neoplasia embrionaria rara en la infancia, donde encontramos células blastomatosas primitivas provenientes pues, del epitelio del saco de Ranke, que se ha agregado como un tipo de tumor específico para este tipo de ubicaciones. Siguiente. Finalmente, pues tenemos las conclusiones, profe. Tenemos entonces las conclusiones, donde el diagnóstico híbrido de todo ese tipo de lesiones nos va a permitir orientar un manejo adecuado y nos va a permitir conocer el pronóstico de estos pacientes y la evolución natural de su enfermedad y saber a qué nos vamos a enfrentar. La importancia entonces de este perfil molecular ha tomado un valor relevante, sobre todo en algunos tipos de lesiones tumorales como lo son el medulloblastoma, los ependimomas y los meningiomas. Sabemos entonces que la clasificación ya va a ser a partir de números arábicos y no romanos, el uso de los prefijos NEC y NOS, que nosotros utilizaban con mayor o de forma más amplia, los dejamos solamente para los casos en los que no tenemos a la mano los métodos para realizar el diagnóstico molecular o tenemos un paciente que no encaja dentro de las variantes de la clasificación actual. No vamos a tener un glioblastoma secundario, no va a haber un glioblastoma con IDH mutado, sino que vamos a tener dentro de la clasificación de glioblastoma aquellos tumores de la línea astrocítica que son IDH salvajes. El término anaplásico ya no va a ser necesario, se abole el término, se deja de lado. El retiro de la localización de glioma al glioma cordoide de tercer ventrículo se retira dentro de su nombre en la clasificación actual, así como el término de mangioparasitoma de los tumores fibrosos y las nuevas entidades que acabamos de mencionar, en las que hicimos algo de hincapié y que puede ser algo tedioso conocer estas moléculas, pero que nos van a orientar en cuanto a su pronóstico y resultados clínico-patológicos. Muchas gracias. Bueno, de pronto ustedes dirán, hay mucha información molecular y alteraciones de tipo genético, pero
son casos contados. La gran mayoría de las lesiones las podemos resumir rápidamente en que se define muy claramente los gliomas difusos del adulto y de los pediátricos, la clasificación, subclasificación muy importante de los médulos y los meningiomas no cambian mucho, salvo en aquellas lesiones que son grado 3 o anaplásicas, que son muy poco frecuentes. Entonces, eso se ajusta más a la aproximación más oncológica de la clasificación. Ya tenemos cómo los neurocirujanos deben estar involucrados en estas alteraciones y en esta información muy importante de tipo histológico y molecular y la dualidad de la clasificación. Y así tenemos, por ejemplo, el doctor Gabriel ya hizo un posgrado en neurooncología y ya tenemos cómo esta especialidad está conociendo esta información. Bueno, yo creo que pues podemos esperar preguntas. Sí, el tiempo de estar con ustedes. Por el teléfono. ¿Acá nos escuchan ustedes? Yo los escucho. Sí, señor. Bueno, con la venia del doctor Luque, no sé si quisiéramos aquí, no sé si ven allá el auditorio, creo que sí lo pueden ver. Pues aquí está el auditorio, lo estoy abriendo, sí los veo. ¿Ustedes nos escuchan? Los escuchamos y vemos el auditorio. Ahí nos escuchamos y vemos el auditorio. Hay preguntas acá en el auditorio. Ya. El doctor Cerrato, ¿cómo le va? Los escuchamos. Buenos días. A ver, me quito esto para que haya una mejor comunicación ahí momentáneamente. ¿Sí se escucha? Los escuchamos claramente y los vemos. Buenos días. Bueno, días. de todo, expresarle mis agradecimientos a la invitación acá del doctor Vargas, al doctor Luque por esa gran coordinación que ha tenido en la creación de la tertulia neuroquirúrgica del Hospital Militar, la integración con la parte oncológica que maneja a la perfección el doctor Vargas, y por supuesto el gran placer de tener al doctor Velandia acá una vez más, como siempre, pues la persona con mayores conocimientos en la neuropatología moderna, esta especialidad en Colombia. Tuvimos la fortuna de conocernos allá en el hospital cuando trabajé en el Hospital Militar, y pues ha sido un formador importante en Latinoamérica, colombiana, realmente hace que para nosotros esto sea hemos tenido el placer y la fortuna que nos haya permitido ver toda esta evolución desde hace tantos años. Se tenían tantas dificultades para poder clasificar estos tumores y darles el mejor tratamiento. De tal manera que
Por supuesto, esta parte histórica, pues, mencionarla porque fue uno de los grandes en los años 80, 90, donde estábamos integrados los dos servicios de neuropediatría y, por supuesto, tuvimos la posibilidad de pacientes que supuestamente tenían en esa época, ahora que estaba mencionando